Esta es la predicación correspondiente al domingo 27 de marzo de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana leemos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículos 17 al 24, que dice así: Tomaron pues a Jesús, que cargando con su propia cruz se encaminó hacia el llamado lugar de la calavera, que en la lengua de los judíos se conoce como Gólgota. Allí lo crucificaron y con él crucificaron también a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero con esta inscripción: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. La inscripción fue leída por muchos judíos porque el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad. Además, el texto estaba escrito en hebreo, latín y griego. Así que los jefes de los sacerdotes se presentaron a Pilato y le dijeron: no pongas el rey de los judíos, sino este hombre dijo: yo soy el rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: que quede escrito lo que yo mandé escribir. Los soldados, una vez que terminaron de crucificar a Jesús, tomaron sus ropas e hicieron con ellas 4 lotes, uno para cada soldado. Se quedaron también con la túnica, pero como era una túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba abajo, llegaron a este acuerdo: no debemos partirla, lo que procede es sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió el pasaje de la Escritura que dice: dividieron entre ellos mis ropas y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Hasta aquí la lectura de la Escritura en esta mañana. Continuamos con nuestra predicación sobre la cruz de Cristo, que en esta serie de Cuaresma, preparándonos para lo que va a ser la celebración de la Semana Santa, hemos titulado La cruz en tiempos de dificultad. Pues continuamos, como decimos, en esta serie y ya hemos visto las 2 semanas anteriores que hemos considerado cómo en la cruz se nos muestra la presencia de Dios por medio de su Hijo en el mundo y cómo la cruz es la derrota del poder del mal que toma forma a través de las instituciones sociales humanas. Eso es lo que hemos visto en las 2 semanas anteriores. Dios Padre se hace presente en el mundo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y lo primero que consideramos, ahí aprendimos, de aquello que ocurre en la cruz es la derrota del poder del mal. Pero junto al poder del mal, según la Biblia, encontramos otros 2 poderes que gobiernan en el mundo: el poder del pecado y el poder de la muerte. El poder del mal, el poder del pecado y el poder de la muerte son 3 poderes que están interrelacionados entre sí, pero que además están interrelacionados o están relacionados con el ser humano. Tanto el ser humano con su acción individual como por medio de aquellas instituciones que el ser humano crea. De una forma u otra, el ser humano, ya sea en su acción individual o en su acción colectiva, o en su acción social, mejor dicho, pues están actualizando, están dando forma, están dando cuerpo, como queramos expresarlo, a estos poderes que están presentes en el mundo: el poder del pecado, el poder de la muerte y el poder del mal. Vimos la semana pasada cómo Dios en la cruz trata con el poder del mal y con aquellas instituciones políticas que lo hacen presente. Y en esta mañana vamos a considerar cómo Dios en la cruz trata con el poder del pecado, y así como la semana que viene veremos cómo lo hace con el poder de la muerte. Esto para que tengamos un poco la arquitectura mental necesaria para situarnos dónde estamos y qué es lo que estamos tratando y por qué. Consideramos la victoria de Dios sobre estos 3 poderes de una forma separada por una cuestión de orden, de claridad.
pero en realidad, como ya hemos dicho, estos poderes están imbrincados, están relacionados, están unidos, se relacionan unos con otros, así como se relacionan con la acción humana y con las construcciones sociales. Los evangélicos enfatizamos que Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, pero entendemos de una manera bastante exclusiva estos pecados como fallos morales, individuales y personales. Pero entender así o reducir así el pecado es una manera de malinterpretar o tener una visión demasiado reduccionista de lo que es el pecado según la Biblia. Y el problema de eso es que al final acabamos teniendo una visión distorsionada de lo que es el pecado y llevados por la privatización de la religión de nuestra cultura, hacemos una caricatura del pecado y por lo tanto deja de tener sentido, tanto para la sociedad en la que vivimos como con nosotros mismos como cristianos. Por lo tanto, lo que debemos entender es, digamos, esa realidad que la Biblia llama pecado en su amplitud, en su máxima amplitud, para que encontremos también el sentido de cómo Dios trata con ese poder del pecado, con el pecado por medio de la cruz. Dios perdona nuestros pecados, en plural, porque primero acaba con el poder del pecado en singular, por medio de la cruz. Lo hace esto, ¿no? Esta es la victoria de Dios sobre el poder del pecado. Es decir, por medio de la cruz tenemos perdón de nuestros pecados, los que llevamos a cabo por nuestras acciones individuales, porque hay un paso previo, que es que en la misma cruz Dios está derrotando el poder del pecado en singular. Y por eso podemos tener perdón de pecados. Es importante hablar, por tanto, de pecado en singular y no de pecados en plural, porque los pecados en plural son actualizados por las acciones humanas. Cuando los seres humanos se rinden y dan lugar al poder del pecado. Esto queda muy claro, por ejemplo, en Romanos 7, cuando Pablo está hablando de que cómo su cuerpo se rinde al pecado, ¿no? Y que, en cierto modo, no puede escapar de esa lucha, de esa determinación. Etimológicamente, pecado significa fallar en un propósito o errar en el tiro. Tenemos tirando una flecha y hay un blanco y no acertamos. Esto es lo que significa pecado. Y esto alude a cuando los seres humanos cometemos pecados o pecamos porque en lugar de adorar a Dios, adoramos lo que no es Dios. Es decir, adoramos ídolos. Ahora bien, para adorar ídolos no hace falta tener una estatua, una escultura delante. No tenemos, necesitamos esa objetivación figurativa, sino lo que para adorar ídolos lo que es necesario es dar nuestro asentimiento y prestar nuestra confianza a aquello que no es Dios. Cuando entendemos así la idolatría, prestar nuestro sentimiento y nuestra confianza a aquello que no es Dios, podemos entender que podemos tener adoraciones idolátricas o podemos tener ídolos de muchas realidades. En primer lugar, podemos hacer un ídolo de nosotros mismos. Cuando confiamos de una forma absoluta en nosotros y no estamos prestando nuestra adoración a Dios y nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, nuestra fidelidad a Dios, entonces nosotros mismos, nuestro yo, se convierte en ídolo. Por otro lado, también podemos hacer ídolos de aquellas realidades creadas por Dios, en este caso del mundo natural, absolutizando una adoración en una objetivación en un elemento de la creación. Y también podemos crear ídolos
a partir de las realidades sociales, las realidades construidas por el ser humano. Podemos hacer un ídolo de la nación, por ejemplo, o podemos hacer un ídolo del mercado como sistema económico, o podemos hacer un ídolo de una determinada ideología, o lo que fuere. Hay muchos elementos que pueden serlo. Por lo tanto, estos son ídolos. Otro ejemplo de un ídolo que a partir de la realidad creada por Dios, por ejemplo, de nuestra propia biología, cuando el sexo se convierte en el centro o una parte central de la adoración humana, en el sentido de prestar a la pulsión sexual toda nuestra cesión de voluntad y decisión y pensamiento, ¿no? Eso puede llegar a convertirse, no quiere decir que lo sea siempre, sino que puede llegar a convertirse, igual que todas las construcciones políticas, sociales, no tienen por qué convertirse en ídolos, pero pueden llegar a hacerlo cuando no estamos prestando a Dios la adoración adecuada, cuando estamos poniendo nuestra confianza, nuestro sentimiento de forma total en otras realidades. Esto es lo que debemos entender. Entonces ya estamos entendiendo que hay toda una variedad, una complejidad mucho mayor que cuando pensamos que los pecados son solo determinadas acciones que cometemos o que estamos fallando en una cierta moralidad. Por lo tanto, los seres humanos pecamos porque cuando no adoramos a Dios, estamos fallando en el propósito con el que hemos sido creados, que es reflejar su imagen y semejanza. Cuando no somos imagen y semejanza de Dios, entonces estamos pecando. Cuando, porque no adoramos a Dios, se produce una quiebra de la vocación que hemos recibido, que es ser imagen y semejanza de Dios. Esto lo encontramos en los primeros capítulos de Génesis. De esa forma, cuando no estamos prestando la adoración a Dios, hacemos que el poder del pecado tome forma en el mundo. La cruz a ese problema, a esa falta de fe y de fidelidad a Dios, la falta de adoración a Dios y el mundo nunca es nuestro, nunca es neutro. Si no adoramos a Dios, siempre estaremos adorando cualquier otra realidad. Si no creemos en Dios, estaremos creyendo en cualquier otra cosa. Y cuando eso ocurre, entonces actualizamos el poder del pecado en el mundo con nuestras acciones, con nuestras instituciones o nuestras construcciones sociales, y la cruz es la respuesta de Dios para derrotar el poder del pecado. En el pasaje que hemos leído en esta mañana, la narración del Evangelio nos trae un fuerte contraste entre Jesús, rey de los judíos, que es presentado así por el Imperio Romano, y Jesús el Mesías, tal y como es presentado por el evangelista, o de hecho de otra manera. La manera en que el Imperio Romano y que las élites judías prestan su asentimiento, ¿no? Aquí vemos, como decíamos la semana pasada, nuestro rey, decían los principales sacerdotes es César. Por lo tanto, como digo, el rey de los la imagen que se nos está presentando por parte del imperio de Jesús como el rey de los judíos colgado en esa cruz, contrasta con la comprensión de Jesús el Mesías, o lo mismo Jesús el ungido, Jesús el rey, tal y como nos lo presenta el Evangelio. Y aquí en este texto, en esta parte de la narración, existe ese contraste. Pilato manda poner sobre la cruz un letrero con la inscripción Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, versículo 19, pero
Los sacerdotes judíos protestan, quieren introducir la matización de que en realidad Jesús no es el rey de los judíos, sino que él decía que era el rey de los judíos, versículo 21, pero Pilato, que ya está cansado de tener que lidiar con esta gente, hace un ejercicio de llevar la última palabra, tener la última palabra y manda que se deje lo escrito, versículo 22. El mensaje es claro: el imperio no va a tolerar ninguna pretensión de poder que se le oponga y cualquier acto de rebelión tiene un final, el final previsto, la cruz. El imperio se impone por la fuerza hasta el extremo de crueldad y bueno, pues todo lo que vimos la semana pasada tiene vigencia aquí, ¿no? En el imperio romanos se crucificaron muchísimas personas y de ninguna de ellas nadie dijo lo que se dice sobre Jesús. Es decir, que Jesús es alguien distinto y en esa cruz, por ser Jesús alguien distinto a todos aquellos crucificados por el imperio, además ocurre algo distinto también. Y esto es de lo que nos habla en los evangelios y concretamente ahora que estamos viendo el evangelio de Juan. Contrastando con esta imagen, con este presunto rey de los judíos allí crucificado como si fuera un trono con una corona de espinas, expuesto al vituperio, a la vergüenza pública, como un despojo del poder brutal del imperio, contrastando con esta imagen, digo, el evangelio nos presenta otra imagen del rey que Jesús está encarnando en esos momentos. Y la narración del Evangelio de Juan alude al Salmo 22, cuando en el versículo 24 de este capítulo 19 dice: dijeron entre sí, no lo partamos. Hay toda esta narración que ya hemos leído anteriormente, sino echemos suerte sobre ella, la túnica de Jesús, a ver de quién será. Y nos dice el narrador, el evangelista: esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto es una cita del Salmo 22, el versículo 19. Pero cuando el evangelista está usando este salmo, no debemos suponer que debamos tener en cuenta solo este versículo, como diciendo, no, se está cumpliendo la escritura en este versículo, pero nos podemos olvidar del resto del salmo. Cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo, no funciona así, no funciona como un corta y pega de versículos que se están cumpliendo, sino que esa referencia a ese versículo está aludiendo al significado que el Salmo está aportando, que el Salmo en su conjunto está aportando. Aquellos judíos que conocían y estaban familiarizados con las escrituras hebreas, y por lo tanto con ese Salmo 22, al leer y escuchar estas palabras, imaginaos judíos que están escuchando, porque se está recitando, se está narrando, se está leyendo el texto, o si alguien pudiera tener acceso a este texto y lo pudiera leer. Cuando llegara este momento de lo que está ocurriendo con Jesús y se encontrara con esa cita, corriendo, le llevaría a pensar, no, se está cumpliendo este parte o este versículo, no, se está aludiendo al significado que portaba el salmón en su conjunto. Como prueba de esto, es así como estoy explicando, tenemos que Mateo y Lucas también hacen referencia a este Salmo 22 en relación a este mismo momento de la cruz. Y los evangelistas están aludiendo a otras partes del Salmo. Incluso más adelante en el Evangelio de Juan, es un poquito más adelante, que lo leeremos la semana que viene, también una alusión también a este mismo Salmo. Con lo cual, no es que están aludiendo a cumplimientos fragmentarios de ese Salmo, sino lo que lo están dirigiendo desde diferentes perspectivas, es aludiendo al significado completo del Salmo. Por lo tanto, la narración de los evangelios lo que quiere que leamos lo que ocurre en la cruz,
por medio de las lentes del significado de este Salmo 22, en el que este salmo no lo vamos a leer entero, ni lo vamos a estudiar entero, pero el orante, el salmista, suplica la intervención de Dios porque está siendo acosado y maltratado por sus enemigos. Y ese salmo termina de esta forma, versículo 27 y 28, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. ¿Veis? Lo que hemos dicho antes de actualizamos pecado cuando no estamos adorando a Dios. Y aquí, como se está anunciando que toda la tierra va a prestar adoración delante del Dios de la Biblia, que va a reinar. El Señor es el reino y Él regirá las naciones. Está hablando del reinado de Dios. Y sigue diciendo el Salmo: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él, de Dios, todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad los servirá, esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Así termina este Salmo 22, es decir, está hablando este Salmo en su parte final de cómo todo el mundo va a prestar adoración a Dios. De una forma total, cósmica, diríamos, ¿no? Incluso los que gobiernan en la tierra van a prestar su adoración a Dios. Y se va a llevar a cabo el reino de Dios y su justicia. Por tanto, el Salmo nos habla que Dios vence sobre todos los poderes humanos, implantando su reinado de justicia sobre toda la creación. Este es el sentido del Salmo. ¿Vale? Un salmista que está siendo acosado por sus enemigos y que está pidiendo la intervención de Dios, se siente abandonado por Dios, así comienza este salmo, y que Mateo y Lucas Mateo cita en relación a Jesús, las palabras que Jesús dice en la cruz. Ese abandono de Dios comienza el salmo para seguir expresando todo el tormento, la tortura, el acoso que están llevando a cabo los enemigos sobre este personaje, sobre el salmista. Y en la última parte, como un estímulo a la confianza, a la fe, a saber que esa persona que estaba sufriendo en ese momento va a ser reivindicado por Dios, se anuncia esto, que al final Dios va a vencer sobre todos los poderes humanos, implantando su reinado de justicia sobre toda la creación. Cuando, por tanto, los evangelistas están citando este salmo, están teniendo esto en mente. Y es más, están diciéndonos, ahora, en la cruz, en Jesús, por medio de Jesús, se está cumpliendo esto. Dios está venciendo sobre los poderes humanos, está trayendo su reinado. Por tanto, Jesús no es el maldito de Dios, tal como podría pensarse según la ley, sino que es el Mesías y el Hijo de Dios. En el centro de este salmo, como les he explicado, tenemos los versículos 14 y 18 que dice: he sido derramado como el agua, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, perros me han rodeado, me ha acercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies, puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Claro, cuando estamos viendo a Jesús en la cruz y se nos está aludiendo a este salmo, y este salmo dice esto, claro,
se nos abre un mundo de significado acerca de qué es lo que está ocurriendo en la cruz. Claro, hemos dicho que en la cruz Dios está venciendo todos los poderes del mundo para implantar su reino. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Precisamente por medio de la muerte de Jesús en la cruz, aludiendo precisamente a la similitud que encontramos con este salmo. Esta imagen del salmista está relacionada en la narración del Evangelio, por tanto, con otra imagen que encontramos en el Nuevo Testamento, en otras partes, y también en el Antiguo Testamento. Es la imagen del siervo sufrente, que encontramos en Isaías 53. En Isaías 53, ahora no podemos ver el contexto de Isaías 52, 53, 54 y 55, que da sentido a todo lo que encontramos ahí y todas las alusiones que encontramos en el Nuevo Testamento precisamente a estos capítulos. Pero sí quedamos con el versículo 11 de este capítulo 53, la segunda parte, que dice: mi siervo justificará a muchos, pues cargó con los pecados de ellos. ¿Cómo Dios en la cruz está venciendo el poder del pecado, así como el poder del mal? Y también, como veremos la semana que viene, el poder de la muerte, lo hace, ocurre por medio de la muerte de Jesús, de manera que Él carga con el pecado de Israel y con el pecado de todo el mundo, como ya nos ha venido enseñando el propio Evangelio de Juan, que ya lo hemos ido refiriendo en cada momento. La narración del Evangelio quiere que entendamos que Dios está ganando la victoria sobre el poder del mal a través de la muerte de Jesús en la cruz, como representación y sustitución de Israel y del mundo entero, para vencer sobre el poder del pecado y proporcionar así el perdón de los pecados. Como hemos dicho al principio, a medida que vence sobre el poder del pecado, proporciona el perdón de los pecados. Por esta muerte sustitutoria y representativa de Jesús por el pueblo. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, y hemos hablado mucho del Espíritu a lo largo del Evangelio de Juan, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí tenemos muy claramente esa victoria que estamos hablando de Jesús el Mesías sobre el poder del pecado y de la muerte. Pero sigue diciendo en versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, veis, pecado siempre singular, condenó al pecado en la carne. O en otra versión que todavía nos queda más claro, dice, es decir, lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo llevó Dios a cabo enviando a su propio Hijo, que compartió nuestra condición pecadora, y a fin de eliminar el pecado, dictó sentencia condenatoria contra el pecado a través de su naturaleza mortal. Veis que si no entendemos el pecado en singular como un poder, no tiene sentido ni estos versículos y otros muchos del Nuevo Testamento, por supuesto. Es ese poder del pecado que está presente en el mundo lo que está siendo condenado, lo que está siendo eliminado por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Y aquí hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Dios no castiga ni condena a su Hijo. Esto es algo que escuchamos con mucha facilidad en las predicaciones, pero es equivocado. Dios no castiga ni
condena a Jesús. Lo que Dios castiga y condena es al pecado, al poder del pecado. Esto es lo que está ocurriendo en la cruz. No es que el Padre condene ni castigue a su Hijo como si se tratara de una necesidad de satisfacción del Padre. Esta no es una idea que encontramos en la Escritura. Por otro lado, lo que se está condenando y lo que se está eliminando es al pecado, es lo que queda condenado, el pecado, por medio de la muerte de Jesús en la cruz. El pecado es el que es condenado y su poder sobre el que Dios vence por medio del cuerpo crucificado de Jesús en la cruz. Como decimos, no es que Dios exija ninguna satisfacción en la muerte de Cristo en la cruz, sino que Dios vence el poder del pecado por medio de la muerte de su Hijo en la cruz para liberarnos de ese poder del pecado. Esa es una victoria que se da a través de la muerte representativa y sustitutoria de Jesús, siendo Mesías e Hijo de Dios. Así que la victoria de Dios sobre el poder del pecado lo hace por medio de la muerte de su Hijo como una muerte representativa y sustitutoria. Pero no es que condene a su Hijo, sino que se está condenando al pecado. Por tanto, una vez más, recordamos que en tiempos de dificultad, como Iglesia, podemos confesar que Dios, por medio de la cruz de su Hijo y Rey, vence sobre el poder del mal que atraviesa las instituciones humanas y sobre el poder del pecado que domina la acción humana, para liberarnos de esos poderes. Y por eso podemos tener perdón de pecados. Dios se olvida de nuestros pecados, Dios no toma en cuenta nuestros pecados porque ha derrotado el poder del pecado en el cuerpo sufriente de Jesús en la cruz. Y lo hace para liberarnos de dichos poderes y traernos su reino y su nueva creación. Por eso, como se nos dice en el propio Evangelio de Juan, al final, esto ha sido narrado para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por medio de él. Esta vida somos invitados, esa vida participante del reino de Dios y de su nueva creación, somos invitados, pero necesitamos poner nuestra confianza, nuestra adoración, precisamente a ese Jesús que es Mesías e Hijo de Dios, para que creyendo en él, confiando en él, siendo fiel a él y al Padre y al Espíritu Santo que se nos está entregando, el Dios bíblico y cristiano en su versión trinitaria, podamos tener vida participante de su nueva creación y de su reinado. Y espero que estas predicaciones, esta predicación como la hemos visto hoy, las anteriores y las que nos quedan todavía, sigan siendo un estímulo para nosotros en estos tiempos de dificultad, a estas mundo en el que parece volverse loco, en el que ahora tenemos carestía de alimentos, tantas y tantas dificultades que estamos viviendo como sociedad, entendamos precisamente y veamos lo que ocurre precisamente desde la óptica de que nuestros pecados son perdonados porque Dios ha vencido el pecado en la cruz. El poder del pecado, el poder de la muerte y el poder del mal están siendo derrotados. Y
cosas que ocurren en el mundo son este intento último, último o penúltimo, o antepenúltimo, me da igual, no es una cuestión cronológica, de esos poderes que quieren, sabiéndose derrotados, quieren todavía ganar una última batalla. Pero la batalla definitiva ya está ganada y esperamos su consumación. Que esto sea de aliento y de estímulo para todos.